Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos una nueva sesión de salud ocular en línea. Anemia, prevención eficaz con una correcta alimentación y nutrición. A cargo del licenciado en nutrición Luigi Meléndez Pajuelo, profesional del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio, les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Licenciado Luigi Meléndez Pajuelo, es un honor contar con usted. Lo escuchamos atentamente. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y, bueno, por la presentación. Voy a compartir pantalla para poder desarrollar el tema que se había programado. Bien, creo que sí se logra ver en mi pantalla, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en cuanto a la salud, ¿sí? Un tema totalmente relacionado a la alimentación y la nutrición, ¿no? Denominado anemia. Esta vez el enfoque va a realizarse en función a la prevención eficaz con una correcta alimentación y nutrición, ¿sí? La gran mayoría de personas hemos escuchado esta palabra, ese término, algunos lo padecen, lo han padecido, o hemos tenido un familiar que quizás ha tenido este tipo de problemas. Pero siempre nos planteamos una interrogante, ¿no? Y ese interrogante es, ¿qué cosa es la anemia? ¿No? ¿Qué será? Siempre lo escucho, me dicen que es cuando la sangre está por debajo a lo normal, cuando me falta sangre, X temas, ¿no? O X ideas que se pueden venir a la cabecita. Si yo les preguntase a ustedes qué es la anemia, les pediría que traten de hacer no sé, analicen y piensen, ¿no? Traten de deducir qué será la anemia en base a todos los conocimientos previos que puedan tener. Y bueno, de forma sencilla, creo yo, podremos definirla como la disminución de los niveles de hemoglobina en sangre. Y esto se debe, evidentemente, a la poca presencia o ausencia de los glóbulos rojos. ¿Está bien? Cuando una persona tiene unos niveles de hemoglobina por debajo a lo normal, se entenderá que la hemoglobina tiene una función principal, la cual es la oxigenación, la cual va a llegar a diferentes órganos y tejidos. Evidentemente, al no tener concentraciones normales de hemoglobina, la oxigenación no se va a cumplir. Es por ello que durante este proceso se tienden a tener diferentes signos y síntomas, ¿no? Característicos por la ausencia de esa oxigenación que se necesita. ¿Está bien? Entonces recordemos, la anemia es la disminución de los glóbulos rojos, la ausencia o la poca presencia de los glóbulos rojos, la cual, pues, en pocas palabras, se transmite en la disminución de los niveles de hemoglobina en sangre. ¿Existen diferentes tipos de anemia? Por supuesto que sí. Diferentes tipos de anemia. ¿Está bien? Y obviamente la anemia puede presentarse en diferentes casos, en diferentes personas, ¿sí? En algún estado fisiopatológico. Pero tenemos que tomar en cuenta que una de las anemias más comunes por las cuales pasan los niños, las gestantes, los adolescentes, es la denominada anemia por deficiencia de hierro, también conocida como anemia ferropénica. ¿Está bien? Y para poder hablar un poquito de esa anemia ferropénica, pues, es importante reconocer qué cosa es el hierro, que seguramente han escuchado, y la gran mayoría sabemos que el hierro es un mineral, ¿no? Por ahí si yo les preguntara, ¿dónde encuentro el hierro? Quizás muchos de ustedes me responderían posiblemente en el chat, si es que gustan participar. El hierro lo encontramos en la sangrecita, muy bien. El hierro lo encontramos en el hígado, muy bien. El hierro lo encontramos en la lentejita, muy bien, excelente. Y es verdad, en dichos alimentos encontramos este mineral muy importante para la salud del ser humano, que forma parte esencial de la hemoglobina. Pero vamos un poquito más allá, vamos a entender qué cosa es el hierro. Miren, el hierro es un elemento muy importante que forma parte estructural esencial de la hemoglobina. ¿Sí? La función principal de este mineral es llevar el oxígeno hacia el cerebro y a todos los tejidos a través del torrente sanguíneo, a través de la sangre. Participa en con diferentes funciones, ¿no? Entre el desarrollo cerebral, el desarrollo y crecimiento y sobre todo los circuitos de aprendizaje. Se encuentra distribuido de la siguiente forma. Alrededor del 65% de contenido de hierro corporal lo tenemos en los glóbulos rojos. El 10% de este hierro está a nivel muscular y el 25% restante en otras partes del organismo. Normalmente, este mineral se puede aprovechar
siempre y cuando sepamos cuál es el tipo el cual encontramos, ¿no? El nivel de absorción de este mineral varía en función al tipo de alimento, entre el 1 al 50% en ocasiones, y en función a los depósitos en el organismo. Los dos tipos de hierro que encontramos son el hierro hemínico o hemo y el hierro no hemínico o no hemo. Hemínico o hemo significa sangre. Entonces, ¿qué significa ello? Que el hierro hemo o hemínico es aquel hierro que se encuentra donde hay sangre. Y le pregunto a ustedes, ¿qué alimento tendrá sangre naturalmente? ¿Las carnes o los productos de origen animal? Es por ello que el hierro hemínico o el hierro hemo está en todos los productos animales. Y el hierro no hemínico, en pocas palabras significa no sangre, es el tipo de mineral que se encontrará en los productos vegetales, porque allí no vamos a encontrar sangre. ¿Está bien? Entonces, ¿es importante reconocerlo? Por supuesto que sí, porque cada uno de ellos tiene un porcentaje de absorción. Algunos dicen, yo, suficiente con las lentejitas que como, y los frijoles y los garbanzos en la semana, para consumir el hierro necesario para mi organismo y tener una buena hemoglobina. ¿Sí? Otros dicen, no, es necesario consumir carnes rojas, es necesario consumir hígado, sangrecita, porque es mucho más importante que las lentejas. Entonces la pregunta, ¿eso es correcto o es incorrecto? Eso lo vamos a responder el día de hoy. Aquí en esta imagen podemos visualizar qué alimentos poseen hierro hemínico y qué alimentos poseen hierro no hemínico. ¿Sí? Si empezamos con el hierro hemo o hemínico, ahí podemos entrar, miren, las carnes rojas, las vísceras como el hígado, ¿no? No figura, pero también está presente principalmente en la sangrecita, sea de pollo, sea de res, ¿ya? Está en el pescado, ¿sí? Está en otros productos hidrobiológicos. Y el hierro no hemínico lo vamos a encontrar en el reino vegetal, específicamente en hortalizas de color verde, si lo queremos llevar a la parte netamente herbolaria, pero debemos recordar que este hierro no hemínico también se encuentra en gran concentración y con mayor poder de absorción que las hortalizas en las leguminosas, también conocidas como menestras. ¿Está bien? ¿Cuáles menestras? Lentejas, garbanzos, pallares, frijoles, entre otros. Y los vegetales u hortalizas lo pueden ustedes visualizar. Principalmente está la espinaca, ¿no? También podríamos encontrar en la selga. Podríamos también considerar los espárragos. Podríamos considerar también el brócoli, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de hierro? La absorción. Mientras que el hierro hemínico puede aprovecharse en más de un 15%, porque es de origen animal, el hierro no hemínico, que es de origen vegetal, puede estar por debajo al 10%. Entonces, ¿por qué es importante la absorción? Porque la absorción va a determinar que todo lo que yo consuma lo pueda aprovechar y sea empleado por el organismo para cumplir las funciones fisiológicas normales. Mientras mayor sea la absorción, significa que voy a estar más protegido. Mis órganos van a tener mejor oxigenación y por ende voy a gozar de un mejor estado de salud. Si la absorción de dicho nutriente por tal alimento es menor, no significa que sea malo, solamente que voy a requerir consumir más de ese producto. Es por ello que siempre sugerimos cuando se consume o se busca consumir una dieta rica en hierro, traten de utilizarse ambos grupos de alimentos, tanto animales como vegetales. Miren, aquí podemos ver, ¿no? Los vegetales, las frutas deshidratadas tienen una concentración considerable de hierro, las legumbres, leguminosas, ¿no? Debemos recordar, ¿sí? Lo siguiente, miren, de por sí las carnes rojas, las vísceras, la sangre, son alimentos de origen animal que tienen una concentración de hierro hemínico de alta absorción, que naturalmente no necesitan ninguna ayuda, basta con consumirlas para poder aprovecharlo. ¿Queda claro? Recuerden eso, todo hierro que se encuentre en origen animal, basta con consumirlo para no tener problemas en la absorción. No requerimos consumir nada adicional para potenciarlo. A diferencia del hierro no hemínico o no hemo que está en los vegetales, la cual sí necesita para mejorar su grado de absorción un potenciador, una ayuda, un amigo. Y ese amigo suele ser la vitamina C, también conocido como ácido ascórbico. En pocas palabras, esta vitamina C la voy a encontrar en los cítricos o frutas cítricas. Es por ello que ustedes deben haber escuchado que cada vez que una persona consuma sus lentejitas,
debería acompañarlo con un vaso de jugo de naranja o con un vaso de limonada. Y eso es cierto. ¿Por qué se recomienda? Para poder potenciar el aprovechamiento en el grado de absorción de ese hierro vegetal. En cambio, cuando consumo, no sé, un higadito saltado o una sangrecita, ¿no? No es necesario estar agregando limonada o jugo de naranja. No hay mucha diferencia. ¿Queda claro? Por supuesto que así como hay potenciadores del hierro, hay enemigos del hierro. Y esos enemigos, lamentablemente, se encuentran en algunos alimentos, preparaciones o bebidas que suelen ser de uso común o de consumo masivo. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, una de las bebidas que por excelencia se suele tomar, sobre todo en invierno y en horario de oficina, ¿cuál es? Esa bebida oscurita que nos gusta mucho en ocasiones, calientita, sobre todo si es pasada, el denominado café. Claro, porque el café tiene sustancias como el ácido clorogénico, dentro de ella la cafeína, que generan competencia con el hierro. Entonces, otros dicen, yo tomo bastante té. Lamentablemente el té oscuro, el té negro, tiene mayor concentración también de teína, otro componente similar a la cafeína, que compite con el hierro. Entonces, conclusión, cada vez que yo consuma un plato de lentejas, un plato de menestras, con una ensaladita de verduras de color verde que tienen hierro, como la espinaca, por ejemplo, si yo digo, no, me va a caer mal esa menestra, mejor es tomarlo con una manzanilla, un té, ¿no? O no, se me antojó un cafecito, y lo acompañas con tu cafecito, lamentablemente, en vez de ayudar a que ese hierro de los vegetales como la lenteja y la ensalada de verduras se pueda aprovechar, va a generar competencia, ¿ya? Y por lo general esa competencia genera disminución de la absorción. Entonces, conclusión, cada vez que se consuman alimentos ricos en hierro, deberían acompañarse con bebidas naturales derivadas de frutas. Refrescos naturales, limonada, jugo de naranja, maracuyá, carambola, chicha, etc. Es lo ideal, pero mientras más cítrica la fruta o la bebida que se consuma, es más adecuado. Son pequeños conceptos que al final lo vamos a redondear, ¿no? Ahora sí nos enfocamos nuevamente en la anemia y lo definimos de una forma más concreta y correcta. La anemia es una enfermedad que se origina por la poca cantidad de hierro en la sangre. ¿Está bien? Recordar eso. ¿El hierro dónde se encontraba? En la hemoglobina. Por ende, la anemia se presenta cuando la hemoglobina en la sangre ha disminuido. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué puede disminuir? Por múltiples factores. Uno dirá, si tengo un accidente, tengo un sangrado, por supuesto que la hemoglobina tiende a bajar, ¿no? Claro que sí. Mujeres que están gestando, están formando, creando un nuevo ser, hay multiplicación celular en su organismo, por supuesto que van a tener normalmente un poquito menos de hemoglobina. Una persona que se somete a una operación y en el cual pues hay una pérdida sanguínea, por supuesto que va a tener menor hemoglobina. Entonces, es ahí donde yo podría tener cambios en los niveles de hemoglobina. ¿Está bien? Pero hay otros cambios en los cuales no necesariamente se dan por esto que acabo de mencionar. Puede estar asociado a una enfermedad. Por ejemplo, muchos de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, conocido como RC, ¿sí? Ahí por ahí los que quieran entenderlo mejor, aquellos que están a punto de tener una diálisis o ya se están dializando, ¿sí? Porque el riñón está fallando, está muy avanzado ese fallo, pues lamentablemente tienden a tener anemia, pero esa anemia no es una anemia netamente por deficiencia de hierro, ¿no? Es otro tipo de anemia, la cual se puede ir solucionando poco a poco, controlando el funcionamiento del riñón, y asimismo quizás aplicando eritropoyetina, ¿no? Que eso ya lo manejan directamente los hematólogos en conjunto con el nefrólogo, ¿no? Existen otras enfermedades, por supuesto, que también conducen a tener bajos niveles de hemoglobina. Por eso le reitero, no necesariamente la anemia va a darse por deficiencia de hierro, por no consumirlo, sino por diferentes enfermedades. Una neoplasia, un cáncer, también conduce a un problema de anemia, sobre todo aquellas que desarrollan tumoración, ¿no? Entonces, tenemos que considerar esto para entender que la anemia puede presentarse en diferentes momentos y etapas de la vida. La población más vulnerable a la deficiencia de hierro la encontramos en los siguientes grupos etarios: gestantes, niños menores de 3 años, sobre todo, aquellos que están en etapa preescolar, y mujeres en la etapa entre la menarquia y la menopausia, o sea, aquellas que están por iniciar su periodo menstrual y aquellas que ya están por culminarlo. ¿Okay? También hay un problemilla ahí en los adolescentes, por supuesto, porque están en pleno estirón, sobre todo en el estirón de la pubertad, ¿no? ¿Ya? En la cual hay muchos cambios, no solamente orgánicos, sino también sociales o psicosociales.
y afecta mucho al querer comer alimentos. Aquí podemos tener una visión de los glóbulos rojos. ¿Está bien? Mírenme. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo están los glóbulos rojos en un torrente sanguíneo normal? En una persona que no tiene ninguna enfermedad o asociada a la anemia. Miren a la abundancia. Ahora miren cómo se encuentran los glóbulos rojos en una persona que sí tiene anemia. Vean la carencia. Hay menos glóbulos rojos. Si hay menos glóbulos rojos, hay menos concentración de hierro, por ende menos transporte de oxígeno hacia el cerebro y otros órganos. Por eso que dentro de los síntomas característicos de la anemia, pues, está la falta de oxigenación, ¿no? Aquellas personas que se quedan dormidas, que están con cansancio, letargo, pues, es parte de la característica sintomatológica. El déficit de hierro durante esta anemia ferropénica puede afectar negativamente de la siguiente forma, ¿no? Afecta el desarrollo cognitivo, ¿ya? Puede afectar la función correcta de los leucocitos y sobre todo la inmunidad de las células T, o sea, el sistema defensivo, ¿ya? Eso es importante. Puede afectar la termorregulación. Es normalmente que una persona que tenga anemia puede tener más frío que lo normal, ¿no? ¿Sí? Puede afectar el funcionamiento de los músculos esqueléticos en general. ¿Ya? Hay fallo, ¿no? Hay fallo, lamentablemente, vuelvo a reiterar, porque no llega de una forma correcta el oxígeno hacia las células. Los síntomas los vemos en esta imagen, ¿sí? Cefaleas, dolor de cabeza, cansancio, letargo, ¿ya? Palpitaciones aceleradas, ¿no? Fatigabilidad. Y algo muy común, característico, son las uñas en forma de cuchara, ¿ya? Algunas personas dicen, mis uñas se quiebran fácilmente. Bueno, puede ser una característica, normalmente, de la presencia de anemia, ¿no? Otras, miren la uñita, se doblan. Esas son las denominadas uñas en forma de cuchara, característica de una persona con anemia, ¿ya? Entonces, hay que tomarlo en consideración. Otras personas dicen, se me cae el cabello con facilidad. ¿Ah? También podría ser un signo clínico, ¿ya? De la anemia, ¿no? Obviamente que no necesariamente está asociado a ello, pero sí se podría manifestar de esa forma. Signo de alarma de la anemia, ¿no? Cosa de lo que he mencionado. La palidez es algo importante también, ¿ah? Recuerden que la hemoglobina, ¿sí? Va a determinar la coloración, en pocas palabras, de la piel. El tono de la piel, cuando los glóbulos rojos se encuentran en gran concentración, miren la coloración, ¿no? Tradicional, un poquito más rosadito. En cambio, cuando hay anemia y hay menos concentración de glóbulos rojos, la coloración o la tinción es menor. ¿Eh? Se ve más pálida la persona, ¿no? La irritabilidad es algo importante también en las personas con anemia. La pérdida de apetito, ¿no? Y sobre todo, pues, las que pueden afectar directamente a los niños, ¿no? Alteraciones del desarrollo psicomotor, el aprendizaje y la atención, sobre todo. Evidentemente, para poder diagnosticar la anemia, tenemos que tomar un dosaje, un examen que se llama dosaje de hemoglobina. Por lo general debe ser, pues, vasos periféricos, ¿no? Sangre periférica. En otras ocasiones, en la actualidad se trabaja bastante con los denominados hemoglobinómetros, ¿ya? Estos se hacen, pues, de trabajo comunitario, en campo, en unos centros de salud, solamente con una punción y una gotita de sangre del dedo, ¿no? La parte capilar. Los grupos vulnerables y los grupos de riesgo a padecer de anemia, los mencioné, los voy a recalcar. Uno de ellos son los niños, los lactantes principalmente. ¿Está bien? Están en una etapa de crecimiento y desarrollo muy vulnerable, entonces hay que ser muy cuidadosos, porque tienden a tener anemia. Ustedes dirán, ¿y qué es lo que pasa en los niños que están en periodo de lactancia, ¿no? El hijito tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, y solamente toma leche materna. No come. ¿Cómo es que obtiene ese hierro natural? Pues muy bien. La leche materna tiene la concentración de hierro suficiente para poder abastecer al bebé. Tomen en consideración, miren, la leche materna es el único alimento que llega a tener un aprovechamiento de un 50% del hierro. ¿Ya? Se llama lactoferrina. Entonces, con tomar en consideración que un bebé que toma leche materna o es amamantado a pura leche materna, es un bebé que no tiene por qué padecer anemia durante los primeros meses de vida. ¿Está bien? Eso sí hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso que siempre promovemos la lactancia materna exclusiva, ¿no? Y recuerden que una mamá que pueda producir la leche adecuada es una mamá que se alimenta correctamente, ¿ok? Esa mamá tiene que cuidarse, tiene que protegerse con la alimentación, porque de ella depende que el bebé se alimente correctamente y no tenga este problema común, ¿no? Las mujeres gestantes, ni que hablar, como les expliqué, ¿no? Esta etapa es etapa de multiplicación, división celular, es una etapa en la cual suelen ocurrir muchos cambios.
la denominada hiperemesis gravídica, ¿no? Esta apatía, ese desgano por querer comer, típico de una gestante, ¿no? Uy, le encantaba, no sé, pues el pollo, le encantaba la carne de res, etc. Inicia las primeras semanas de gestación y comienza a rechazar todo. No lo quiere ver, así como no quiere ver el papá a veces, igualito, no quiere ver los alimentos, los rechaza totalmente, todo lo que come o lo que consume lo vomita. Entonces es una etapa crítica, por eso que tienen que llevar suplementación, ¿no? Y esa suplementación se da antes y durante y después. Los adolescentes, como les mencioné hace un momento, debido al estirón, a ese crecimiento, ¿ya? Y no solamente el crecimiento, sino que hay otros factores, como les mencioné, psicosociales, los cuales, pues, la influencia de los medios sociales, las amistades y demás, en cuanto al consumo de uno u otro alimento, tiende a variar y originan, pues, generar esas creencias de que consumir carnes rojas es malo, generar la creencia de que consumir, no sé, alguna víscera es malo, generar de que consumir menestras genera gases o engorda, como dicen algunos coloquialmente, es malo. Y eso afecta, porque no se consume de forma correcta el hierro alimenticio, ¿no? Bueno, otro grupo, los ancianos también, ¿no? Es una etapa crítica. En el caso de los ancianos, más que originarse una anemia ferropénica, se origina una anemia, perdón, por deficiencia de vitamina B12 como la mina o por deficiencia de ácido fólico, ¿no? Suele pasar. Por supuesto que también se asocia la anemia ferropénica por deficiencia de hierro, sobre todo por la baja ingesta, ¿no? Hay pérdidas insensibles también en esta etapa, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esas etapas son las más vulnerables, son en las cuales tenemos que enfocarnos para poder prevenir y tratar sobre todo. Por supuesto que un adulto o una mujer en edad reproductiva, ¿no? Un adulto de 30, 35, 40 años puede tener anemia, por supuesto que sí. Y estos problemas, como voy a reiterar, pueden deberse a una mala alimentación, pueden deberse posiblemente a una enfermedad asociada. Uno dice, yo tengo 35 años, voy al gimnasio, hago deporte intenso, salgo a correr. Todos los días como mi pollo a la plancha con mi ensalada de lechuga, tomate, pepinillo y le echo limón, ¿no? En ocasiones. Nada más, no como pan, no como arroz, no come nada. Ok. Lógicamente, al inicio todo bien, va a bajar de peso, pues se verá muy bien. Pero ¿cuál es el problema de seguir, entre comillas, una alimentación que no está orientada por un profesional como el nutricionista? Las consecuencias, no a un largo plazo ni mediano, yo creo que a un corto plazo podría tener anemia, pues es típico, ¿no? Imagínense comer pollo todos los días con ensalada, estás omitiendo las carnes rojas, estás omitiendo las vísceras, estás omitiendo las menestras, ¿eh? Estás consumiendo vegetales que no necesariamente son ricos en hierro. Entonces, esto, ¿qué origina? Origina que a la larga o a la corta puedas tener anemia. Factores determinantes. La prematuridad y el bajo peso al nacer si nos enfocamos en el lactante, en el niño, ¿no? La disminución de la lactancia materna exclusiva, justamente les daba el ejemplo a su momento. Por supuesto, en la actualidad existen fórmulas lácteas, ¿no? Fórmulas maternizadas, pero tenemos que considerar que esas fórmulas son una opción o una alternativa para una mamá que no produce leche. ¿Está claro? Pero si la mamá produce leche, debe darle la leche, por lo menos los 6 meses de forma exclusiva. Lo ideal es llegar hasta los 2 años. ¿Sí? Pero no descuidar esos 6 meses que son críticos porque el bebé no consume alimentos. La baja adherencia al tratamiento. ¿Sí? Pueden estar tomando suplementos, pero les cae mal, ¿no? Las gestantes, por ejemplo, le mandan el sulfato ferroso, el ferramín, etcétera, y bueno, lo vomitan. Entonces no hay una adherencia correcta, ¿no? O les da diarrea, no sé. La pobre ingesta de alimentos ricos en hierro, como les puse el ejemplo, ¿no? Todos piensan, no, yo como mi pollo a la plancha, mi pollo sancochado, no solamente como huevo sancochado con ensalada, y ya está. Error. ¿Son alimentos buenos? Sí. ¿Ricos en hierro? No. Ahí está el problema. La alta prevalencia de infecciones respiratorias y diarreicas, sobre todo. ¿Se puede perder hierro en las heces? Por supuesto que sí. La falta de agua segura y saneamiento. Recuerden que una persona que no consume agua hervida, cocida, ¿ya? O libre de contaminación, una persona que puede tener una infección diarreica, ¿sí? Puede ser por agente viral, por agente bacteriano. Por eso es importante que el agua sea segura. No basta con agua potable, porque el agua potable está en el caño. Hay que hervirla correctamente. Prácticas inadecuadas de higiene que pueden conducir a una enfermedad transmitida por alimentos, ¿no? O una infección. Y el embarazo en adolescentes, ¿no? En la cual pues la etapa no es la adecuada todavía para poder quedar embarazada y evidentemente hay mayor riesgo de anemia. Los valores de hemoglobina los tenemos ahí, los pueden visualizar, ¿no? Tenemos ahí para niños de 6 a 59 meses, o sea, de 6 a 5 años,
o antes de los 5 años, de 6 a 11 años, mujeres en edad fértil, aquellas que pueden procrear, pueden concebir, y las mujeres gestantes. ¿Sí? Si ustedes observan, los valores de hemoglobina en los niños son diferentes a los adultos, ¿no? Por ejemplo, en un lactante de 6 meses, el valor de hemoglobina normal debería estar por encima de 11. Compárenlo con una mujer en edad fértil, debe estar por encima de 12. ¿Eh? Entonces, es importante determinar en qué grupo me encuentro para poder entender qué tipo de anemia tengo, ¿no? La podemos clasificar como anemia leve, moderada, severa o grave. Así la podemos clasificar. Evidentemente, la anemia leve es tratada netamente por nutrición. Se puede manejar con la dieta, porque es leve. Comiéndolo sanando, lo curamos. O sea, rescatamos este problema. Pero si no vas a seguir una dieta adecuada, bueno, tendrás que tener tu suplementación. En cambio, la anemia, perdón, moderada o la anemia grave, no necesariamente solo es por alimentación, ¿eh? Puede estar asociada a una patología, ¿ya? Y es ahí donde ya involucra tanto la dieta como la suplementación. Habría que pasar también por un hematólogo, ¿no? Por medicina interna, ¿para qué? Para que pueda evaluar el caso, ¿sí? Y en compañía o en trabajo disciplinario con el nutricionista se pueda combatir este problema. El déficit de hierro en las gestantes, uno de los problemas principales, quizás hay gestantes aquí. Uno, el incremento de riesgo en prematuros, ¿ya? Eso es importante, miren. El riesgo de prematuridad, el parto, ¿no? Antes de las 38 o 40 semanas, que significa prematuridad, es un peligro, por supuesto, tanto para el bebé como para la mujer gestante, ¿no? En el caso del bebé, pues evidentemente lo ideal siempre es que tenga un peso estable, ¿no? Que nazca con un peso por encima de 2 kilos 800, ¿sí? Que nazca por encima de una talla de 47 centímetros, ¿ya? Pero a veces suele pasar que no pasa, no ocurre esto, ¿no? Nace antes de tiempo, y eso es un problemilla. Eso afecta también la producción de leche materna, ¿no? Aunque parezca mentira. Pero recuerden que hay técnicas de lactancia, también hay estrategias en las cuales la mamá tiene que hacerlas para poder producir más leche y ayudar a que salga leche y pueda alimentar al bebé de forma correcta, ¿no? El bajo peso en el neonato, otro punto clave, ¿no? Y el aumento en la mortalidad infantil. Recuerden, si no hay una cantidad de hierro normal, la hemoglobina está por debajo y por ende no hay oxigenación adecuada. En la actualidad se recomiendan 3 estrategias básicas, ¿no? Uno, la diversificación en la dieta. Variar, como les repito, no pueden todos los días voy a comer pollo, tampoco todos los días voy a comer pescado, tampoco todos los días voy a comer hígado, tampoco todos los días voy a comer carne de res. Tiene que ser variado, ¿no? ¿Está bien? Si bien es cierto, necesitamos hierro, pero tampoco significa que tenemos que comer menestra todos los días, o carne roja todos los días, o sangrecita todos los días. Porque al final todo en exceso va a hacer daño, ¿no? Una corrección de la deficiencia del hierro nutricional dice, para ello se utiliza el enriquecimiento y la fortificación. Ustedes en la actualidad revisan diferentes productos que se venden en la industria alimentaria, ¿no? Que dice enriquecido con vitaminas A, C, D, ¿no? Fortificado con hierro, enriquecido con hierro. O sea, son productos que en la actualidad tienen estos componentes adicionales. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que en la dieta, en ocasiones, no suele cubrir lo necesario. Evidentemente el hierro sintético, el hierro laboratorio, no es el mismo, ¿no? No es el mismo hierro que vamos a encontrar en los alimentos, pero todo suma y es útil. Y el otro punto clave que se utiliza actualmente en las estrategias sanitarias de prevención y tratamiento de la anemia es la suplementación, ¿no? Hace tiempo atrás salieron las chispitas, ¿no? Ahora ya se dan otro tipo de hierro, ¿no? Entonces, es importante seguirlo, sí. Ahora, uno de los problemas quizás que se encuentran en los programas sociales es que se dan los suplementos y a veces no se explica la forma correcta, o se explica, pero hay que hacer un poco más de seguimiento porque las mamás no lo llegan a comprender bien o se olvidan, ¿no? Entonces, a veces las mamás van a tomar el suplemento de hierro y lo toman con la leche, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Recuerden algo. Así como hay potenciadores, hay inhibidores, ¿sí? Y estos inhibidores, uno de ellos es el calcio, y el calcio por excelencia está en los productos lácteos. Imagínense ustedes consumir un suplemento de hierro y tomar leche. Imagínense ustedes consumir lentejas o preparar puré de lentejas, y ese puré de lentejas lleva leche. Entonces, estamos generando sin darnos cuenta una competencia, ¿no? ¿Cómo prevenirla? Muy bien. Primero, iniciar la lactancia materna exclusiva en la primera hora de nacimiento del niño. 2, si tu niño nace con bajo peso, menos de 2,5 kilos, debes darle hierro en gotas de los 30 días de nacido. Eso te lo indica, evidentemente, el neonatólogo, ¿no? Médico tratante. Si tu niño nace con peso adecuado, debes darle hierro en gotas, perdón, a partir de los 4 meses de edad.
Cuando el niño cumple 6 meses, se debe hacer un descarte de anemia, eso es importante, ¿no? Por eso que el niño tiene que seguir en el programa de crecimiento y desarrollo, tener su secuencia de evaluaciones para poder encontrar o poder diagnosticar a tiempo algún problema, ¿no? A los 6 meses iniciar la alimentación complementaria, esto es muy importante, ¿sí? Uno dice a los 6 meses, a mí me han dicho que debe ser antes. Miren, lo ideal es evaluar el caso para decir en qué momento. Se sugiere siempre que a los 6 meses se inicie la alimentación complementaria. Hay casos excepcionales en los cuales se tiene que iniciar la alimentación complementaria de forma precoz, ¿ok? Pero vuelvo a reiterar, esto se hace previa evaluación del profesional, ¿ok? Lo importante es que durante el inicio de la alimentación complementaria, o sea, son los alimentos que van a complementar la leche materna, se utilicen también ya alimentos de origen animal que poseen hierro. Si tu niño dice no tiene anemia a los 6 meses, inicia la suplementación con micronutrientes por 12 meses. Es una sugerencia útil. Adolescentes, mujeres de 12 a 17 años deben recibir suplementación con hierro y ácido fólico de preferencia. Las gestantes deben de consumir hierro, ácido fólico en tabletas desde las 14 semanas de embarazo. Si bien es cierto, el ácido fólico debe ser desde antes, y el hierro obviamente en el segundo, prácticamente iniciando el segundo trimestre, ¿no? Ahora, vamos a ser exactos con respecto a los facilitadores y los inhibidores de hierro. Los facilitadores, uno de ellos es el ácido ascórbico, la vitamina C, lo que se encuentra en las frutas cítricas, como hemos mencionado. Y otro factor muy importante es el factor cárnico. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que donde hay hierro vegetal, hierro no hemínico, no hemo, como son las menestras, por ejemplo, deberían ser acompañadas siempre con un factor cárnico, con un trozo de carne. ¿Por qué? Porque esto va a asegurar el correcto aprovechamiento. A veces decimos, no, yo como mi lenteja así nada más, y una ensaladita. No es suficiente. ¿Ya? El factor cárnico asegura un mayor aprovechamiento del nutriente que acabamos de mencionar. Factores inhibidores, los fitatos, los polifenoles, el calcio, la proteína de la soya y el huevo. Miren, en este cuadro siguiente van a poder observar lo que mencioné al inicio. El café posee ácido clorogénico, inhibe la función del hierro y el aprovechamiento. El fosfato de calcio o el calcio está en la leche de vaca, el queso, el yogur, en la leche de soya, por ejemplo. ¿Sí? Los compuestos taninos, que son un tipo de polifenoles, se encuentran en los mates, en las tés, en las infusiones. Por eso le decía, no debemos tomar infusiones con las menestras, principalmente. Es algo que se recomienda a todo nivel. Lo hemos escuchado siempre. Pero a veces decimos, no, es que la menestra me genera gases, me hincha el estómago, prefiero tomarme una infusión. Ok. Si no tienes anemia y tu dieta es saludable y variada, no habría problema. Pero si tú tienes un niño con anemia, no deberías hacer eso. Buscar una estrategia en la cual la menestra podría ser remojándole en la noche, cambiándole 2 a 3 veces el agua durante el día o durante la noche, botarle el primer hervor, quitarle la cáscara, con la finalidad de que salgan las sustancias tóxicas que generan esa flatulencia, ese hinchazón, ¿no? Ahora se me dice, pero yo he escuchado que si boto el primer hervor pierdo nutrientes. Bueno, se pierden unos cuantos, no es una exageración, ¿no? Entonces es mejor asegurar una concentración necesaria a perder una gran concentración combinándolo con otros tipos de mates, ¿no? Los fitatos, ¿no? Que se encuentran pues en algunos cereales como la avena, ¿no? La fibra en exceso, a veces dicen, me han dicho que debo comer una ensalada de verduras mixtas siempre, abundante, con menestras. Bueno, si la concentración es pequeña, un plato tradicional pequeño, no hay problema, pero a veces abusamos, tenemos un bol, y eso es bueno cuando queremos controlar el peso o prevenir enfermedades. Pero si hay una persona con anemia, lo ideal es tratar de no mezclar con muchas hierbas, con muchas vegetales, con muchas verduras específicamente. ¿Por qué? Porque la fibra puede generar también una inhibición, una competencia, ¿ya? Y algo importante a recordar, el huevo, ¿ya? No debería estar siempre cuando comemos menestras. Uno dice, no, cuando yo como mis menestras, yo he visto en un corte comercial réclame, no, yo he escuchado por ahí en las redes que debo consumir un huevito. Ya está, ok. La combinación se hace correcta si es que dices, muy bien, como no tengo la opción para poner un producto cárnico, entonces pongo el huevo. Listo. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que el huevo tiene componentes que compiten con el hierro de la lenteja o de la menestra. Entonces, uno dice, es que salían, sí, ustedes recordaron, ¿no? Antes decían, no, ya si no tienes para la carne, entonces sacóchate un huevito y ponlo. Y está muy bien, aprovechas la proteína, aprovechas las calorías, aprovechas otros nutrientes. Pero si tú quieres aprovechar al máximo el hierro, no debes poner huevos sancochados con tu menestra. Debes poner siempre un producto cárnico y al costado siempre un cítrico para poder beber. ¿Queda claro? Entonces, reitero,
No es porque yo ahorita me sirvo mi lentejita y me pongo mi huevo frito y mi huevo sancochado, estoy cometiendo un pecado, me voy a morir, para nada. Solamente que si yo tengo anemia o tengo un niño con anemia, debería evitar esa mezcla. Lo ideal es tratar de, por lo menos para la persona que tiene anemia, ponerle su menestra como la lenteja y ponerle un factor cárnico, sea carne de res, sea la cenicita, sea el higadito, sea el bofe, y tener al costado una bebida cítrica. ¿Ok? Eso sería lo ideal. Aquí podemos ver un cuadrito, ¿ya? En el cual podemos encontrar los valores del nivel de hierro que poseen algunos alimentos, como por ejemplo, en 2 cucharadas, ¿ya? O sea, 30 gramos, en la sangre de pollo cocida, existen 8.9 gramos de miligramos, perdón, de hierro. Una gran concentración. Por eso se dice que la sangrecita es la que más hierro tiene. Y así es, eso es verdad. El vaso de res, 8.6. La pregunta es, ¿cuántos comen vaso? Algunos de ustedes, o las personas en general, dicen, yo me preparé mi caldito de vaso. O sea, toman el caldo, pero no comen el vaso. Entonces, ¿dónde hay hierro? Claro que se libera un poquito en el caldo, pero más hierro hay en la pulpa. Entonces tengo que comer la pulpa. Y a veces la desechan. Si se va a comer, se tiene que comer todo. El riñón de res tiene 3.4, el hígado de pollo 2.6, y así, miren, sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la carne de pollo, que tiene solamente 0.5. ¿El pescado es muy bueno? Claro que sí. El pescado tiene 0.9. Obviamente que el pescado oscuro, el magro, ¿no? El pescado azul tiene un poco más de hierro, ¿no? Podría tenerlo, depende de la variedad. Mientras más oscuro el pescado, tiene más omega 3, omega 6, sobre todo un poquito más de hierro, ¿sí? Pero si ustedes comparan a comer sangre de pollo, vaso, hígado, frente a comer pescado, obviamente, pues, primero va a ir la sangrecita y las vísceras, ¿no? Por prioridad. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que les he querido transmitir de forma sencilla, creo que no redundando, pero tratando de concluir para ver qué idea nos podemos llevar y por lo menos preparar esto unas 2 a 3 veces por semana, ¿no? Sobre todo si tenemos algún niño o un familiar con anemia ferropénica por deficiencia de hierro en casa, ¿no? Mezclar un guiso, siempre yo utilizo la palabra guiso para que se considere cocción, ¿ya? Para no considerar fritura, que es algo no muy saludable, ¿no? Por ejemplo, cocción, un guiso de carne de res con una menestra, ya con un refresco de frutas, o en su defecto puede ser alguna víscera. O ya en una opción diferente puede ser pescado oscuro con menestra, con una limonada y una naranjada. Abajo les pongo una opción saludable que no necesariamente es rica en hierro, pero es saludable, porque no todos los días vamos a consumir esa combinación de hierro, ¿no? Buscar un guiso de pollo pavo, pavita, con una preparación quizá también de trigo, de quinoa quizás, o kiwicha quizás, ¿no? Y un refresco natural de fruta, ¿no? Maracuyá, carambola. O sea, son opciones. Lo ideal es que las combinaciones ricas en hierro se den mínimo 2 veces a la semana. Yo sugeriría hasta 3, sobre todo si hay niños en casa. Y segundo dice, lo que pasa es que me han dicho que las menestras se engordan. Bueno, aquí ya ponemos prioridades. Y no hablamos de grandes cantidades, ¿no? O sea, estamos hablando de lo necesario para poder aprovechar los nutrientes. ¿Sí? Si hablamos de un niño, por lo menos la mitad del plato del niño debe ser de una menestra. ¿El arroz es importante? Sí. ¿La papa es importante? Sí. Pero si yo quiero asegurar el hierro, esa menestra medio plato y ponerle su corte ahí de bistec, de res, sus sangrecitas saltadas, su higadito encebollado. Es ahí donde tengo que enfocar. Algunos ejemplos ya típicos. Recuerden que en la actualidad el Ministerio de Salud está promoviendo programas para poder prevenir y tratar la anemia. Hay aplicativos, ¿no? Que ustedes pueden descargar desde sus celulares para poder orientarse y poder tener ideas de preparaciones. Les dejo aquí algunas indicaciones o algunas recomendaciones. Por ejemplo, preparar chaufa de sangrecita, ¿no? El puré con hígado frito, el guiso de quinoa con sangrecita, el saltado de caigua con sangrecita, el caucao de bofe, el paté de hígado. Hay preparaciones y algunos alimentos que se pueden incluir y son saludables, ¿no? Sobre todo la idea es tratar de esto aplicarlo en mi vida cotidiana sin necesidad de pensar en llegar a tener anemia. O sea, la idea es promover la prevención, más que promover el tratamiento, ¿no? O sea, la idea es, si yo puedo prevenirlo, lo prevengo. Si ya está presente la patología, la enfermedad, en este caso la anemia, tengo que tratarla. Y una vez que la trate, tengo que promover la prevención. Entonces, como siempre digo, ¿no? A mis pacientes, no se trata solamente de que la persona que tiene la enfermedad coma esto o se cuide de esa forma. Se trata de que todos los integrantes de la familia que están alrededor se involucren y hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque si una persona se enferma, tienen que considerar que toda la familia se enfermó. Eso es una cadena, se arrastra, ¿no?
No pasa hoy, pero pasará pues en un futuro no muy lejano. Entonces la idea es, si mejoran los hábitos para una persona, deben mejorar los hábitos para todos. Recuerden esto, las recomendaciones van en función, hablando netamente de la anemia. Si ya me hablan del cáncer, si me hablan de una enfermedad renal crónica, o sea, insuficiencia renal u otra enfermedad, las cosas cambian. La dieta es más específica, es más especializada, ¿no? Ahí ya tenemos que ver el caso, ¿no? Asociarlo con medicamentos, asociarlo en cuanto a la manifestación clínica para poder determinar realmente qué comida va a ingerir y qué alimentos puede utilizar en su dieta cotidiana. Pero aquí si nos enfocamos en netamente una anemia ferropénica, por gestantes, por niños, por adolescentes, aquí está parte de la respuesta, creo yo, para poder afrontar este problemilla, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que quería transmitirles. Espero que me haya dejado entender, ¿no? Que se haya comprendido un poquito. Y la finalidad siempre es, la anemia es un problema social que tenemos ya hace décadas, ¿no? Que debería erradicarse, o debió erradicarse hace mucho tiempo. Creo que estamos en camino, pero no depende solamente de los profesionales de salud que trabajan arduamente, del ministerio, del Seguro Social, etcétera, sino también de las personas, ¿no? De las familias. La idea es tratar de aplicar todo lo que tratamos de transmitir, toda la forma en cómo nos educamos, ¿para qué? Para que se prevengan enfermedades. Recuerden que la educación no solamente es ir a acudir al colegio, acudir a una universidad. La educación involucra diferentes ítems, diferentes espacios, y uno de ellos es la educación alimentaria. Lo que tratamos de promover en nuestro campo clínico, que es la nutrición. Muy bien. Muchas gracias, Sí. licenciado. Adelante. ¿Nos iba a decir algo? No, sí, si alguien tiene alguna pregunta, encantado de poder contestarla, ¿no? Muchas gracias, licenciado Luigi Meléndez Pajuelo, por su presentación. Y justamente a continuación pasaremos a las preguntas. Tenemos una pregunta por aquí. Nos preguntan, ¿qué cantidad de hígado o sangrecita es recomendable consumir en medidas caseras? ¿Y cuál sería la frecuencia? Gracias. Claro que sí. Bueno, esto depende obviamente del peso de la persona, ¿no? De la edad, ¿no? Pero considerando un promedio, si hablamos específicamente, a ver, de un niño en etapa escolar, estaríamos hablando por lo menos entre 2 a 4 cucharadas de sangrecita al día, ¿no? Aproximadamente. En el caso del adulto, podríamos tranquilamente llegar hasta las 6 a 8 cucharadas de sangrecita, ¿no? Por tiempo de comida, ¿ok? Obviamente eso no va a ser todos los días, creo que podríamos hacerlo unas 2 a 3 veces a la semana. Pero si hay anemia, ya tendríamos que evaluar el nivel de anemia, si es leve, moderada o severa, a qué se debió la anemia, y ya tendríamos que hablar de quizás de una forma más recurrente, ¿no? Obviamente asociándolo también con suplementos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, por favor. En cuanto a la sangrecita liofilizada, ¿su nivel de hierro o la biodisponibilidad se afecta en el proceso? A la actualidad, pues ya la parte de en los laboratorios, ¿no? Con la parte bioquímica y cómo se manipula, tratan de prever justamente ello, ¿no? Entonces, la parte liofilizada sí es importante, sí es útil, ¿ya? Tiene el grado de absorción necesario, ¿sí? Pero recuerden que es una forma de presentación, una forma de conservación para que uno lo pueda consumir. Si ustedes tienen la opción de consumirla porque tienen alguna dificultad para consumir de forma natural, ¿no? De forma natural las preparaciones, pues se puede aprovechar. Si se afecta, siempre en todo proceso hay una pequeña pérdida, pero es una pequeña pérdida, ¿no? No es tan considerable como para alarmarse. Ok, gracias por su respuesta. Tenemos una nueva pregunta, por favor. ¿Qué diferencias existen entre el sulfato ferroso y el hierro polimaltosado? ¿Y cuál sería el más recomendado? Ya, muy bien. Miren, en este caso, el sulfato ferroso, lamentablemente, muchos de los que lo han consumido saben muy bien que tiene muchos efectos, ¿no? Unos efectos secundarios, como uno de ellos principalmente es el estreñimiento, el dolor gástrico, ¿no? Algunos han tenido sensación nauseabunda, entonces es por ello que suele dejarse, ¿está bien? En el caso del hierro polimaltosado es diferente, ¿no? No suele generar toda esa sintomatología, es por ello que en la actualidad se elaboran muchos productos y se emplea el hierro polimaltosado. Entonces,
Se puede emplear ambos, ¿no? Pero va a depender mucho de la reacción de la persona. Pero en la actualidad el más utilizado es el hierro polimaltosado, ¿no? Es el más aconsejable. Ya vienen diferentes presentaciones, ¿no? Es fácil ir a una farmacia y encontrar, pues, algunas presentaciones de dicho producto. Ok, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una nueva pregunta. ¿Qué hacer si la hemoglobina siempre es 11 debido al consumo de medicamentos? Ok, en el caso de la hemoglobina nivel 11 va a depender de qué persona es. Si es un niño adulto, imagino que es un adulto, ¿no? Depende mucho qué tipo de medicamentos y medicamentos debido a qué enfermedad o debido a qué patología. Pero esa hemoglobina nivel 11 se puede corregir, claro que sí. Lo que pasa es que posiblemente falta mejorar la dieta, ¿no? Pero hay que entender si esa anemia, si es que es un adulto, bueno, reiterar, es específicamente por deficiencia de hierro o puede ser quizás por deficiencia de folatos o de cobalamina, que es la vitamina B12. ¿Ya? Suele pasar a veces que la anemia no necesariamente se hace un examen, ¿no? Se ve la saturación de transferrina, el nivel de ferritina en sangre, para saber si netamente la anemia es por hierro. A veces se descubre que no es así, es por otros componentes, entonces la dieta tiene que cambiar, o los suplementos también. Pero una hemoglobina de nivel 11 que tiene buen tiempo atrás, y me dicen que es por consumo de medicamentos, sí se puede revertir, sí se puede tratar. Quizás falta incluir una mejor dieta, lo más probable. Visitar al nutricionista en este caso, ¿no? Para que también se pueda orientar de una forma quizás más específica. Muchas gracias por su respuesta. Y tenemos otra pregunta por aquí, ingresada a través del chat, con respecto a los micronutrientes. ¿La administración tendría que ser de todas maneras a los 6 meses y por cuánto tiempo se tendría que administrar? Ah, muy bien, a los 6 meses de los bebés. Claro, eso está en parte de los lineamientos, ¿no? Materno-infantiles en la actualidad, ¿ya? O sea, los lineamientos indican ello. Y los lineamientos no vienen de la nada, vienen por diferentes estudios, ¿no? Vienen por diferentes estadísticas. ¿Está bien? ¿Se debería? Sí se debería. ¿Por qué? Porque nuestra población siempre está en riesgo. Querramos o no, tenemos una alimentación muy variada, ¿ya? Una gran diversificación de alimentos, esa es la verdad, ¿ok? Una gran diversificación. Pero el problema es que muchas veces no lo sabemos emplear, ¿sí? Buscamos comer rico, buscamos comer muy sazonado, pero no priorizamos los nutrientes, nos olvidamos de ello. Preferimos frituras, preferimos combinaciones, ¿no? Que son sabrosas, pero no nos enfocamos y no pensamos si es que lo que estoy consumiendo me va a ayudar o me va a servir en cuanto a la salud. Ese es el problemilla. Y obviamente hay un factor también importante que es el factor económico, algo que no se escapa de las manos de la gran mayoría de familias en nuestro país. Es por ello la importancia de que este niño en esta etapa, en el cual ya inicia su alimentación complementaria, pues y normalmente las estadísticas y los estudios han demostrado que es una etapa crítica en la cual puede desarrollar anemia, se tenga que prevenir. La idea es prevenir, ¿para qué? Para que el niño pueda desarrollarse cognitivamente de una forma adecuada. Que este niño no tenga pues ese retraso típico de lo que ha venido pasando décadas atrás, ¿no? Que el niño se desarrolle de una buena forma, que no llegue a ser dentro de ese porcentaje de la población con anemia en niños menores de 3 o menores de 5 años como lo es, ¿no? Entonces, si me preguntan consumirlo, deberíamos hacerlo. Ahora bien, quizás una evaluación del bebé, de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y veo que el nivel de hemoglobina está en concentraciones normales y yo le doy una dieta diversificada, con un control adecuado de forma periódica, visualizando que no haya una anemia, y obviamente habiendo visitado al profesional idóneo para que me pueda orientar, entonces yo podría quizás evitarlo, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, no es algo que es fácil de manejar porque muchas personas no lo hacen. Entonces, una de las soluciones es tomar la suplementación, ¿no? Ok. Le agradecemos por su respuesta. Tenemos una nueva pregunta, por favor. En personas mayores de 60 años, ¿cuáles serían los valores de hemoglobina limitantes si se presentaran problemas visuales críticos? Me repite, discúlpeme, por favor. En personas mayores de 60 años, ¿cuáles serían los valores de hemoglobina limitantes si se presentaran problemas visuales críticos? Bueno, va a depender mucho, ¿no? Depende de si me habla de adultos mayores, según la patología. Normalmente un adulto mayor tiende a tener una hemoglobina por debajo a 12, ¿no? Es algo normal muchas veces, ¿no?
¿Por qué? Porque hay mayor pérdida de hierro en las heces, ¿no? No hay un correcto consumo, es algo normal, suele pasar, ¿ya? Pero niveles por debajo a 10 ya son más considerables, ¿no? Ahí ya tendríamos que pensar de que ya no solamente es carencia por alimentos, ya que son pérdidas insensibles, es porque ya la enfermedad o la patología asociada está afectando. Entonces, niveles por debajo de 10 sí tendrían que ser considerados, no solamente por nutrición, sino también por hematología, ¿no? Pero reitero, va a depender mucho de la enfermedad, ¿sí? Va a depender mucho de la enfermedad, porque como dije durante la explicación de la ponencia o de la charla, si es una enfermedad renal crónica, ¿no? Ya no es específicamente por no consumir hierro, sino es por un problema de producción de eritropoyetina, ¿no? Entonces habría que aplicarle, y ya eso lo manda ya el hematólogo, ¿no? ¿Ok? Entonces, se encuentran soluciones viables, pero como reitero, niveles de 11 hacia arriba estamos bien, niveles de 10 hacia abajo, ahí hay que preocuparnos y hay que buscar ya la opinión, la evaluación, ¿no? En el caso de neoplasias, como los cánceres, el cáncer, perdón, ya pues se entiende que un nivel de hemoglobina que el día de hoy está en 10 y después de 2 semanas ahora está en 9, en 8,5, es porque la enfermedad está atacando. Entonces, se tiene que tratar la enfermedad. Una vez que se estabiliza y se interviene con un tratamiento eficaz, todo esto va a ir mejorando, ¿no? La dieta contribuye, si es necesario suplementación, contribuye. Entonces, es ahí donde tenemos que tener ese enfoque. Nuevamente le agradecemos por su respuesta. Licenciado nutricionista Luigi Meléndez Pajuelo del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud, ¿tendrá algunas recomendaciones finales para todos los participantes? Y bueno, no, tratar siempre de llevar una alimentación balanceada, saludable, como les explico, o siempre tratamos de promover. Esto involucra que la dieta sea muy diversificada, que no sea monótona, ¿no? Que no sea una excusa que los alimentos están muy caros para buscar opciones saludables. Porque ustedes saben muy bien, si el corte de carne de res está muy caro y no lo puedo comprar, pues me queda alguna víscera para poder adquirir y prepararla y dársela a los niños, ¿no? Si yo sé que una menestra está muy cara en la actualidad, pues busco la menestra más económica. No busco la menestra más cara, que quizás tenga mejor textura, mejor sabor, pero cualquier menestra va a tener un buen sabor, ¿no? Si sé muy bien que, por ejemplo, no sé, por ahí algún tipo de vegetal o verdura o fruta está muy cara, pues tendría que buscar una de las más económicas, porque al final todas tienen muchas propiedades. Entonces, por eso es importante considerar de que la diversificación de la dieta diaria permite evitar muchas enfermedades, y una de ellas es la anemia, ¿no? Entonces, traten de incluir siempre, a diario, por lo menos, si hablamos de niños, 2 frutas diarias. Si hablamos de adultos, entre 3 a 4, ¿no? Carnes rojas, una vez a la semana. Vísceras, entre 1 a 2 veces por semana. El pescado, es lo más saludable, siempre son 2 veces por semana. El resto de días, carnes blancas como el pollo y el pavo. Pero que no falte durante la semana, sobre todo si hay niños en casa, 2 a 3 veces por semana menestra. Recuerden que esa menestra tiene que no ser lunes, martes y miércoles. Lunes, dejemos un par de días, dejemos un par de días más y lo volvemos a utilizar, ¿no? O sea, tratar de hacerlo durante la semana, días intercalados en este caso. Combinarlo siempre con su bebida natural. No abusemos de las infusiones. Si sé muy bien que ahorita estamos en invierno, todos queremos tomar una infusión calientita, ¿no? Pero también podemos preparar un refresco natural de frutas calentito, ¿ya? O tibio. ¿Okay? Es una mejor opción quizás que estarle dando una infusión al bebé, al niño, ¿no? Y también en el caso de los adultos. Licenciado en nutrición Luigi Meléndez Pajuelo, le agradecemos por su participación el día de hoy y toda la información que nos ha brindado.